la globalización es la principal revolución, superior incluso a la revolución industrial en sus impactos y en sus consecuencias, que en la globalización hay un empresariado transnacional eficiente, que la globalización es un estilo de vida y es una forma de pensar, que la globalización tiene que ir necesariamente acompañada de procesos de privatización, de economías abiertas, de desregulación y de nula ausencia del Estado. Y este discurso incluso llega a sostener que hoy día hay un idioma único, o que debiera haber un idioma único, el inglés, y que incluso debiera haber un sistema educacional único. Parte de la exposición que quiero expresar es tratar de ver otra visión que hay sobre este fenómeno de la globalización. Pero junto con ese discurso exitista de pensar que la globalización, el que no se sube a la globalización muere, ¿ya? Yo quiero que discutamos, que analicemos, que problematicemos esa visión. Mal que mal, esa es la función de la universidad. Y una segunda cosa es que junto con esta visión también se sostiene hoy día que los acuerdos que tienen los países de libre comercio, bilaterales o multilaterales, son tan potentes que cada vez hace que los estados tengan menos peso, menos influencia, menos poder. Un sociólogo, Castel, sostiene, dice, el control estatal sobre el espacio y el tiempo es superado cada vez más por los flujos globales de capital, de bienes, servicios, tecnología, comunicación y poder. Entonces, incluso hay un japonés, Kenichi Omae, que dice que los estados nacionales han perdido capacidad para generar distintos tipos de actividades, de acciones, de proyectos y de decisiones. Y todo eso son reemplazados por grandes empresas transnacionales. Entonces tenemos por un lado que la globalización es un discurso exitista y por otra parte que los estados tienden a perder fuerza, tienden a perder capacidad. Y mi hipótesis de trabajo, y es la que quiero conversar, es que primero la globalización genera exclusión, genera vulnerabilidad, genera pobreza, genera fragmentación, genera conflicto. Y en el caso nuestro, la globalización no funciona en regiones fronterizas, no funciona en regiones fronterizas. La globalización en regiones fronterizas encuentra frenos, encuentra obstáculos, encuentra impedimentos, no encuentra un escenario tan fluido como en otras regiones que son no fronterizas. Y por otro lado, sostengo que en estas regiones fronterizas, donde coexisten y comparten frontera 2 o 3 estados, los estados, a diferencia de lo que ocurre en todo el resto del mundo, aumentan su peso. Tienen cada día más vigor, son cada día más gravitantes y en vez de enfatizar la función económica, enfatizan la dimensión política. Cuando hablo, jóvenes, de regiones fronterizas, no solamente estoy hablando de Chile, Perú y Bolivia, o de Chile, Argentina. Estoy hablando también de Perú-Bolivia, estoy hablando de Ecuador-Perú, estoy hablando de las regiones fronterizas entre Colombia y Venezuela, entre México y Guatemala, entre Guatemala y Belice, entre Honduras y El Salvador, entre Argentina y Brasil, y obviamente el caso más conocido es el de Estados Unidos y México, ¿ya? Yo digo entonces, en regiones fronterizas la globalización no funciona, ya voy a dar algunos ejemplos, y segundo, que en regiones fronterizas no es tan cierto que los estados
tengan cada vez menos peso, ¿ya? Yo sostengo que en la actualidad lo que está ocurriendo en las regiones fronterizas es una prolongación de lo que vivieron hace muchas décadas y de lo que vivieron en tiempos pretéritos estas regiones. Fíjense que la zona de Tacna, de Moquegua, sigue produciendo las mismas cosas que en 1650. Existen los mismos complejos mineros, sigue produciendo, Las Vides sigue produciendo este producto tan malo que es el pisco, ¿ya? Y sigue produciendo palta, lo mismo que producía en 1600, 1650, 1700. En el caso de Arica, sigue la actividad portuaria igual que ocurría hace 100, 150 o 200 años, y sigue viviendo del comercio, ¿ya? Y en el tema de La Paz, ¿ya? Sigue viviendo del comercio. Entonces yo digo, no funciona la globalización y los estados cada vez tienen más peso. Ya voy a dar un ejemplo del tema de los estados. Yo sostengo que estas regiones fronteras están llenas de contradicciones, llenas de problemas, ¿ya? Y quiero hacer 6 consideraciones. Primero, que los estados de Chile, de Perú y de Bolivia, los 3, mantienen una visión decimonónica, es decir, propia del siglo XIX, sobre el control y administración de estas áreas. Siguen reproduciendo visiones del siglo pasado. Y fíjense que mientras en todo el mundo, y esta es una cosa que me llama poderosamente la atención, mientras en todo el mundo los militares están desarrollando nuevas formas de pensamiento, los militares dicen, mire, esto de tener ejércitos con 10.000 personas, 15.000 personas, marchando en el desierto con todo sol y con casco y con fusiles y que cada soldado tenga 15 balas, dice, oiga, eso ya no es adecuado, ni propio, ni necesario en el siglo XXI. Sin embargo, en esta zona macrosur andina se continúa pensando con ese estilo. Fíjense que los principales estudiosos del tema militar dicen el concepto clásico de seguridad debe ser reformulado porque hay amenazas y conflictos que no son militares y que desbordan las posibilidades de acción de un solo Estado. Y dicen estos estudiosos, tratando de armar una síntesis, las nuevas fuentes del conflicto para los militares son el terrorismo, el desbalance económico, el narcotráfico, el tráfico de armas de uso masivo, el espionaje industrial, el daño medioambiental, las migraciones ilegales, el robo informático, el lavado de dinero, el crimen organizado y las epidemias desestabilizadoras, como podría ser, por ejemplo, el SIDA. Incluso dicen estos estudiosos, a diferencia de años atrás, las amenazas y los enemigos hoy día son difusos, no se sabe dónde están los enemigos. Son volátiles, son clandestinos, tienen capacidades tecnológicas infinitamente superiores a las de cualquier gobierno, ¿ya? Y tienen eficientes sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, los militares dicen, oiga, mire, acá los conflictos van por otro carril. Sin embargo, nosotros seguimos, a razón de este conflicto chileno-peruano, lo primero que hace Perú, lo primero que hace Chile es llenar de policías la frontera y llenar de ejército. Entonces, mientras en todo el mundo cambia la concepción militar sobre la guerra, en estas regiones fronterizas se continúa manteniendo el viejo esquema. Una segunda consideración es que en regiones fronterizas los estados, yo digo, han crecido, ejercen más rol, tienen más vigor, ¿ya? Han instalado aparatosos sistemas de seguridad policial, militar y administrativo, de fiscalización tributaria, de agentes de aduana, de supervisores de producción agrícola, de supervisores del tema ganadero. Fíjense que solamente en el complejo aduanero de Chacayuta, en 2 turnos, es decir, de 7 de la mañana a 12 de la noche, ¿ya?
trabajan 120 funcionarios públicos. Y para administrar las 8 comunas rurales donde se concentra la pobreza, la indigencia, el mundo étnico, para administrar 8 comunas, nuestra región tiene contratado, dato conseguido en la Subdere, 60 funcionarios jornada completa. Es decir, yo para controlar un complejo fronterizo necesito 120 funcionarios, no me cabe la menor duda que hay 120 funcionarios más en Santa Rosa, en Tacna, y que deben haber otros 30 o 35 funcionarios en el complejo de Tambo Quemado y otros tanto en el complejo de Colchane. Es decir, si yo sumo la cantidad de gente de Chile y de Perú que se dedica a administrar el tema fronterizo, es una cantidad de recursos humanos y financieros, pero impresionante. Los que han tenido oportunidad de ir a Europa, por ejemplo, o a otros, o particularmente en Europa, entre la frontera de, oiga, Alemania y Bélgica, Alemania, Holanda, ¿qué? ¿Uno encontrará 5 funcionarios? Si es que, ¿ya? La tercera consideración es que los estados limítrofes, en este caso Chile, Perú y Bolivia, así como en otros casos, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera, no han sido diligentes, no han sido eficientes, no han sido inteligentes para resolver los obstáculos que frenan el intercambio económico, comercial, turístico, demográfico, el intercambio científico y tecnológico que hay entre estos países, ¿ya? Todavía en estas regiones fronterizas no se logra resolver temas complicadísimos y que tiene que ver con que, por ejemplo, si agarramos desde Arica hasta Tacna, hasta Moquegua, La Paz, incluyendo el Alto de La Paz, en toda esa zona, incluyendo Arica, por cierto, el promedio de pobreza es de un 25%. El promedio de pobreza es de un 25%. Y mucha pobreza rural, mucha pobreza vinculada a grupos étnicos, que es una pobreza más severa. La cesantía, Arica, Tacna, Moquegua, La Paz, el Alto, la cesantía llega al 28%. No sabía que venía gente de kinesiología, pero las cifras, no la tengo, las cifras de desnutrición y de muerte infantil que hay es impresionante. A lo mejor nosotros no tenemos mucho, pero la zona fronteriza que en nuestro entorno tiene cifras impresionantes. Toda esta zona que he mencionado se caracteriza por la economía informal. Y la economía informal es cuando la gente vende sin boleta, sin factura. Y cuando se vende sin boleta y sin factura, el Estado no recibe impuestos. Y cuando el Estado no recibe impuestos, ¿cómo paga las pensiones de la tercera edad? ¿Cómo financia los hospitales? ¿Cómo financia las escuelas municipalizadas? Ese es el tema de la economía informal. Esa es la gravedad de la economía informal. Hay mucho en esta zona, mucho deterioro medioambiental. Es un área por donde circulan cantidades impresionantes de droga, es un área de narcotráfico, y donde cada vez hay menos empresariado. Y cuando hay menos empresariado hay menos empleo. Entonces, esa es una tercera consideración. La cuarta consideración es que en la zona fronteriza, y en este caso entre Chile, Perú y Bolivia, Arica, Tacna, La Paz, se ha instalado un sistema cultural súper cerrado que reproduce, que mantiene en el tiempo culturas nacionalistas y xenofóbicas. Y que estos sistemas culturales cerrados que se instalan en estas regiones fronterizas tienen como objetivo principal diferenciar las prácticas culturales que tenemos los chilenos, que tienen los bolivianos y que tienen los peruanos. Se han instalado sistemas culturales muy cerrados, que no se dan en otras partes, en otros territorios que son no fronterizos. Pero junto con esto, y acá quiero hacer una quinta aseveración, estos sistemas culturales que se instalan en regiones fronterizas
y que reproducen culturas nacionalistas y xenofóbicas y que nos enseñan a ser cada vez más chilenos, más peruanos, más bolivianos, y no solamente a ser más, sino que a subvalorar y a desmerecer al otro, va acompañado por un fenómeno que es una quinta aseveración, en orden a que estas identidades culturales se han instalado, reproducen lo viejo, lo antiguo, lo conflictivo, pero al mismo tiempo también van cambiando. Estas culturas que se instalan en regiones fronterizas van cambiando, se van adaptando, se van transformando. Hace 30 años atrás, los mexicanos, ¿cómo se llaman? Que van de México a Estados Unidos, los chicanos. ¿Qué eran los chicanos? Entonces decían, miren, los chicanos son mexicanos que van a Estados Unidos, entonces lloran por México y lloran por Estados Unidos. Lloran porque México está muy lejos y lloran porque Estados Unidos los trata mal. ¿Ya? Y hoy día la antropología norteamericana está diciendo, ¿sabe qué? Estos sistemas que era una cultura fronteriza, ha cambiado tanto que los chicanos tienen un estatus, una posición ontológica propia. Han pasado a convertirse en una cultura con características muy distintas a las mexicanas y muy distintas a las norteamericanas. Es decir, los chicanos hoy día son una cultura con un estatus ontológico, un estatus desde el punto de vista del conocimiento propia. Entonces, estos sistemas culturales van cambiando, ya se transforman, ¿ya? Y se transforman porque la gente que vive en regiones fronterizas utiliza la cultura como una estrategia de sobrevivencia. En consecuencia, en un momento, los ariqueños, los tacneños, los paceños, pongamos el caso del chileno, del ariqueño. El ariqueño es obviamente chileno, se siente chileno. En segundo lugar, junto con sentirse chileno, dice yo soy hombre del norte, es decir, hombre de desierto y hombre de pesca. Pero también soy ariqueño, pero también vengo de familia aymara, o vengo de familia italiana, o vengo de familia eslava, qué sé yo. Pero también formo parte de una región mayor. Tengo abuelos en Bolivia, tengo tíos en Perú. Los vínculos familiares en toda esta zona son cosas de todos los días. La abuelita de Víctor Guerrero les va a contar, dama que proviene de esta zona, mi parentela proviene de esta zona, ¿ya? Yo no puedo decirlo en porcentaje, pero un alto porcentaje de ariqueños, de tacneños, de paceños están entrecruzados. Nosotros tenemos acá en la universidad, oiga, 5 o 6 profesores peruanos, ¿ya? Entonces, esta gente dice, mire, hay sistemas culturales cerrados que reproducen el nacionalismo y la xenofobia. Sí, pero también van cambiando porque nos sirven como estrategias de sobrevivencia. Entonces, lo que hay que llegar a la conclusión que hay que llegar es que estos sistemas culturales cerrados, que tienen anclajes muy conservadores, pero que también tienen una cosa muy de permitir sobrevivir mirando al futuro, hay que decir que estas identidades culturales que se van constituyendo tienen muchos elementos en común, pero también tienen muchos elementos contradictorios y diferenciadores. Es decir, el tema de las identidades culturales no hay que entenderlas como en un solo sentido, sino que hay que decir, oiga, mire, también hay mezcla, ¿ya? También hay, en el fondo hay autores que sostienen que en regiones fronterizas hay un conjunto, es decir, muchas, dice, conjunto instrumental de identidades. ¿Ya? Este es un tema interesante de analizar. Una sexta consideración es que hay una nueva corriente hoy día, una nueva corriente entre sociología, antropología, comunicación, pedagogía, que dice, oiga, ¿sabe qué? Hoy día, con la globalización, lo que está transformándose es el concepto de frontera. Se están transformando las fronteras. Hoy día dicen, ¿qué diferencia puede haber desde el punto de vista de la investigación en educación, en lingüística, en antropología, en sociología, en ciencias políticas, en economía, ¿ya? En psiquiatría, en psicología?
¿Qué diferencia puede haber? ¿Ya? Cada vez más los bordes de las disciplinas académicas se van borrando y se van entremezclando. Y hoy día un periodista que no sepa sociología o que no sepa ciencia política pierde oportunidad. Entonces, dice, mire, se están cambiando las fronteras, no solamente entre las disciplinas académicas, sino que también dicen, aludiendo al tema de la juventud de hoy día, ¿ya? Hasta las fronteras de la sexualidad están cambiando, ¿ya? Esta cosa del Miguel Bosé, por ejemplo, será, no será, gana visita, gana local, columna del medio, empate. Oiga, dice, el tema del siglo XXI, o sea, ¿ya? Esto de ver estos niños de Mecano bailando, en fin, y que de repente hay muchos varones con muchos gestos, muchas incluso vestimentas femeninas. Oiga, es que están cambiando las fronteras. No necesariamente es un tema vinculado, como diría algún viejo sociólogo, a temas de homosexualidad, que están cambiando no solamente las fronteras académicas, sino que también están cambiando las fronteras de la sexualidad, las fronteras lingüísticas. Cada vez más, oiga, ya hay escuelas en Estados Unidos que están trabajando el tema del Spanglish, ¿ya? Que cada vez ya aparecieron los primeros diccionarios de Spanglish. Están cambiando, ¿ya? Entonces, hay un autor, Pablo Dila, dice: la frontera hoy día hay que entenderla como una metáfora y debe ser usada para dar cuenta de cualquier tipo de situación en que la idea de límite está presente. Esto es, cualquier espacio físico o psíquico sobre el cual se puedan puntualizar problemas de límite. Es decir, siglo XXI, globalización, hay que comenzar a trabajar el concepto de frontera, y que tiene que ver con fronteras entre países, fronteras entre grupos étnicos, fronteras de género, fronteras de disciplina académica, fronteras territoriales, fronteras raciales, fronteras literarias, fronteras de la ciudadanía. La frontera, en definitiva, hay que entenderla como una línea, un límite que separa lo diferente, pero que entre lo diferente hay tránsito. En consecuencia, en este caso, por ejemplo, vamos a tener que comenzar a entender de una manera distinta la presencia de migrantes peruanos, bolivianos y ecuatorianos en esta región. Vamos a tener que comenzar a entender de manera distinta la presencia de médicos, particularmente en Iquique hay una presencia importante de médicos ecuatorianos. Vamos a tener que comenzar a entenderlo de una manera distinta, ¿ya? Porque los tránsitos que hay entre fenómenos distintos va haciendo que, de una u otra manera, se nos presente un nuevo mundo, ¿ya? En definitiva, dicen estos autores, las fronteras no solamente tienen que ver con espacios materiales o territoriales, militares o policiales, políticos o administrativos, con murallas y alambradas, con aduanas, con flujos migratorios. También las fronteras tienen que ver con fenómenos cercanos, acuérdense de este concepto de culturas que se instalan nacionalistas y xenofóbicas, entre fenómenos cercanos, pero a su vez muy diferentes en su interior. Hoy día las fronteras culturales y las fronteras entre los países tienen que comenzar a ser analizadas en términos de que hay tránsito de identidades, de religiosidades, de literatura, de familias, ¿ya? De recursos educacionales, de música, etcétera. ¿Ya? Finalmente quiero llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, sostener que en la globalización los estados pierden peso específico y que aumente el peso de los acuerdos bilaterales o multilaterales, bien, pero no en regiones fronterizas. En regiones fronterizas, este tema de que los estados pierden peso, ¿saben cuánto cuesta la creación de la región de Arica? 100 millones de dólares. Es decir, es el financiamiento de ¿cuántos años de esta universidad? 5 años,
6 años, y financiamiento a todo trapo, ¿ya? Y eso obliga a que en Arica va a haber intendentes, seremis, diputados, senadores, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, decir que en la globalización los estados pierden peso, ojo, ¿ya? Hay que revisar, no es primera conclusión. Segunda, decir que la globalización es un proceso homogéneo, exitista, también hay que discutirlo. Hay que entender que en la globalización también hay fricciones, hay conflictos, hay unas regiones más integradas, otras menos integradas, hay empresarios que se globalizan, empresarios que se localizan, hay zonas y riquezas, zonas y territorios donde la riqueza crece, zonas y territorios donde la riqueza disminuye y se convierte en pobreza, etcétera, etcétera, ¿ya? Tercera conclusión, que la globalización ha construido un discurso mediático a través de los medios de comunicación exitoso y centrado en lo económico o en lo tecnológico. Hoy día hay mucha gente que compró el discurso de que la globalización tiene que ver con empleo, con trabajo, con eficiencia, con eficacia, con mercado laboral o con manejo de tecnologías de la información, soslayando, subvalorando o ignorando la dimensión cultural que tiene la globalización. Este tema de las fronteras, que están borroneándose, que están transformándose, este tema de cómo se instalan culturas cerradas, los temas de las identidades culturales, ¿ya? Y también están soslayando la dimensión política, la dimensión del Estado. Una cuarta aseveración, es que el concepto clásico de seguridad tiene que ser reformulado en regiones fronterizas. Es decir, mientras en todo el mundo se está pensando que las amenazas tienen que ver, por ejemplo, contra el terrorismo, ¿ya? Hay que comenzar a analizar los nuevos escenarios, las nuevas realidades, ¿ya? Y acá se está produciendo, pareciera ser, un conflicto de tipo cultural entre la cultura occidental y las culturas no occidentales. Hay que analizarlo, ¿ya? Pero se ha tratado de implementar el hecho de que los países de América Latina desarrollen medidas de confianza mutua. Y para ello están tratando de elaborar algunas metodologías para comparar el gasto en armamento, para comparar el tamaño de las Fuerzas Armadas, para realizar operaciones en conjunto, etcétera, etcétera. Yo creo que acá hay que reformular, replantearse, analizar el concepto clásico de seguridad, y no solamente entre la gente que pertenece a las Fuerzas Armadas. En este debate hay que incorporar a la sociedad civil, es decir, todos los que estamos en esta sala, por ejemplo, ¿ya? Y por último, quiero insistir en que en la globalización hay un entrecruzamiento de temas, de problemas, de enfoques de análisis, hay un entrecruzamiento de prácticas cotidianas y hay un aumento de la posibilidad del intercambio cognitivo entre culturas distintas. Pareciera ser que en el siglo XXI el tema de la pobreza cultural ya definitivamente está pasando a los anales de la antropología. Los fenómenos han cambiado en sus estructuras básicas y hoy día las fronteras se están ampliando. Sin embargo, en estas regiones fronterizas pareciera ser que el mundo camina al revés. Mientras en el mundo las fronteras se van ampliando y las diversidades se van valorando, en estas regiones las fronteras se mantienen y no avanzamos al futuro, sino que avanzamos al pasado. Eso es, jóvenes, lo que tenía que decirle. Gracias, colega.